Sí, sí. Muy bien, nos hemos quedado en la pregunta 737. Kardec pregunta a los espíritus superiores: ¿con qué objetivo Dios castiga a la humanidad mediante plagas destructoras? Dice, para hacer que adelante más rápido. ¿Acaso no hemos dicho que la destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus, que adquieren en cada nueva existencia un nuevo grado de perfección? Es preciso ver el fin para evaluar los resultados. Vosotros los juzgáis solo desde un punto de vista personal y los llamáis plagas debido al perjuicio que os ocasiona. No obstante, esos trastornos suelen ser necesarios para hacer que llegue con mayor prontitud un orden de cosas mejores, para que llegue en pocos años lo que habría demandado muchos siglos. O sea, hemos visto pues, que era necesario la destrucción, la ley de destrucción, y lo que nosotros consideramos una desgracia en el corto plazo, a largo plazo, es, una, es un progreso, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo con el COVID, ¿no? Se está creando nuevas cosas, uno se tiene que, como dice, readaptar eh, la ingeniería, ¿no? Utilizar para poder afrontar y salir adelante, ¿no? Se han creado nuevas formas de trabajo, lo estamos viendo, se están descubriendo nuevos medicamentos, porque esta búsqueda la búsqueda de la vacuna va a llegar a descubrir para otras enfermedades, porque van descubriendo que no sirve para la vacuna, pero sirve para otras. Entonces, todas esas inversiones que está haciendo el mundo no se darían si fuera una cosa no necesaria, no lo dejarían de lado o no invertirían ese dinero que están invirtiendo millonadas, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Si nosotros tenemos todo servido, nos acostumbramos y decimos esto es suficiente, no para qué más. Pero cuando tenemos que lucharla y nos cuesta y hacer que nuestra mente busque la manera de salir adelante, es donde nos sirve para ese progreso, ¿no? Que podría habernos dado en pocos años lo que nos había demandado muchos siglos. Inclusive las guerras, por ejemplo, durante las guerras se han inventado un montón de cosas que ahora utilizamos, ¿no? Durante la guerra se inventaron las teletransportaciones, los medios de comunicación mejoraron, todo por causa de que tenían que vencer al otro, ¿no? Entonces cada uno inventaba, claro que al principio fue para destrucción, pero después se ve que también puede servir para todo tiempo de paz. En la 738 dice Kardec: ¿no podía Dios emplear para el mejoramiento de la humanidad otros medios que no fuesen las plagas destructoras? Dice, sí, y los emplea a diario, puesto que ha dado cada uno los medios de progresar mediante el conocimiento del bien y del mal. El hombre es quien no los aprovecha. Es preciso, pues, castigarlo en su orgullo y hacerle sentir su debilidad. Se está reafirmando la primera respuesta, ¿no? Que es necesario para que nos castigue nuestro orgullo, ¿no? Dice 738, amplía la pregunta. Pero en medio de esas plagas, el hombre de bien y el perverso sucumben por igual. ¿Es eso justo? Durante la vida, dicen los espíritus, el hombre lo refiere todo a su cuerpo, pero después de la muerte piensa de otra manera. Como hemos dicho, la vida del cuerpo es insignificante. Un siglo de vuestro mundo es un relámpago en la eternidad. Por consiguiente, los padecimientos que se prolongan durante lo que vosotros denomináis algunos meses o algunos días no son nada. Se trata de una enseñanza que os será de provecho en el porvenir. Los espíritus son el mundo real, que preexiste y sobrevive a todo. Y el objeto de toda solicitud, los cuerpos no son más que disfraces con los cuales ellos se presentan en el mundo. En las grandes calamidades que diezman a los hombres, ocurre lo que en un ejército cuyos soldados, durante la guerra, ven sus uniformes gastados, rotos o perdidos. El general se preocupa más por sus soldados que por la vestimenta de estos. Lo que pasa es que nosotros todavía no entendemos nuestra inmortalidad y por ende nuestra eternidad. Y entonces nos preocupamos por el corto tiempo que vivimos, ¿no? Los más fuertes. Hoy día compartí una serie de pensamientos de un doctor que decía: los hombres 88, las mujeres 86, 82, es la edad de morir. Algunos viven mal, mi mamá vivió hasta los 90, mi abuela vivió hasta los 95, mi abuelo que casi llegó a los 100.
Entonces, hay diferentes edades, ¿no? Depende de la alimentación que han tenido y muchas cosas. Pero pensamos de que esa es la vida. Y no sabemos que nosotros vivimos más tiempo en el mundo espiritual que en el mundo encarnado. Porque para cada reencarnación, por lo menos, 100 años mínimo, está en 100 a 300 años cada reencarnación, en forma normal. Hay reencarnaciones que son más apresuradas, ese es otro tema, que tienen que regresar rápidamente a un cuerpo físico, pero normalmente ese es el periodo que pasamos en el mundo espiritual, 200, 300 años para volver a reencarnar. Por eso hay que aprovechar la encarnación, porque la encarnación no es que tú vas a morir así por los animales, muere el animal y enseguida reencarna. No sucede con el ser humano tiene que pasar todo un proceso de si ha hecho las cosas bien, ir al mundo espiritual a prepararse nuevamente y tener otra oportunidad de ir otra vez a seguir trabajando en su mejoría. Y si ha hecho las cosas mal, ir al mundo inferior, donde tendrá que primero que arrepentirse para después regresar a expiar el daño que hizo en una nueva vida, sufrir una nueva vida, una enfermedad física o una enfermedad moral, y después reparar. Entonces, esos dos caminos, más largo es el camino del que hizo el mal que el que hizo el bien. Y entonces nos preocupamos por ese corto tiempo. Por eso dice, la vida es insignificante para Dios. Inclusive para los espíritus, el tiempo, acá pueden pasar 8, 10 años, y en el mundo espiritual no, sienten como si hubiera sido un día. Y más tiempo sienten los que están en el mundo inferior, donde están en la semioscuridad, en la oscuridad. Ellos piensan que es una noche eterna y nunca termina, pero eso es parte de su castigo. Y ellos mismos se lo buscaron. Entonces no podemos nosotros tener esa idea del tiempo. Entonces esos padecimientos que a nosotros nos parece eterno, 4 meses encerrado, en el mundo espiritual es un día, o menos de un día. Entonces, para eso, esas calamidades en que muere mucha gente, pues estamos pasando una plaga, sería el COVID, sería llamado una plaga moderna, sería la muerte de tanta gente, tanto sufrimiento, pero es bien democrática el COVID, porque se van ricos y pobres, ¿no? Porque se van ricos con toda su riqueza y con todos los aparatos en UCI, tienen todo, y se mueren también. Y los pobres también se mueren, como también sobreviven, ¿no? Dice en la 738, con todas las víctimas de esas plagas, dejan por eso de ser víctimas, dicen los espíritus superiores. Si se considerara la vida tal como es, y cuán insignificante es en relación con lo infinito, no se les daría tanta importancia. Esas víctimas hallarán en otra existencia una amplia compensación por sus padecimientos, si saben soportarlos sin quejarse. Sin quejarse. Entonces, por ejemplo, me da el COVID a mí. Y si me da el COVID, yo te voy a decir, bueno, me dio el COVID porque el cuidado, ya, hasta allí vamos bien. Pero hasta ahí vamos bien. Pero puedo hacer que se me complica y estoy pronto a morir. Puedo estar aceptando la voluntad de Dios diciendo, bueno, me tocó, pues, lamentablemente, para mí, ¿no? Para los que se quieran, porque yo tengo la seguridad de que algo bueno he hecho, entonces iré al mundo espiritual. De esa manera, aceptando, yo me imagino, si puedo hablar, voy a hablar, a aconsejar y hasta el último. Dar gracias a Dios por el tiempo que me dio, porque acepto la voluntad de Dios. Entonces allí, en la otra existencia, tendré mi compensación por lo que hice y porque no me quejé ni maldije a Dios y no existe Dios y porque yo y no mi vecino. Pues si hago eso, entonces allí no hay compensación. La muerte no me sirve de nada, no di el último examen, que fue ante la alternativa o la posibilidad ya cierta de que tengo que desencarnar, o sea, tengo que morir mi cuerpo físico, todavía me rebelo, no quiero aceptar que se muera otro, se mueran 100, pero yo no. Yo he sido testigo de pacientes de que tienen una enfermedad degenerativa y que han dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermano? A su hermano, ni siquiera a otro, a su hermano, ¿por qué no a mi hermano? ¿Y por qué a mí? Entonces, esas son personas
que tenían que pasar esa enfermedad, es una expiación, pero que no aceptan. Y entonces esa expiación tendrá que ser más dolorosa para doblegar su orgullo, porque cuando uno dice, ¿por qué a mí y no al otro? Ese es orgullo. Entonces no han aprendido. Por eso vienen las pruebas cada vez más difíciles, de acuerdo. Cuando alguien me dice, me está pasando esto, porque lo necesitas y lo mereces. No es por otra cosa que te está pasando, lo necesitas y lo mereces. Que pases esa prueba. Dice, Kardec aclara, si ya sea que la muerte sobrevenga como consecuencia de una plaga o por una causa ordinaria, habrá que morir necesariamente cuando llegue la hora de la partida. No hay nada que hacer. Me llegó la hora de la partida, tengo que morir. Pero ¿cómo me enfrento yo a la muerte? La única diferencia consiste en que el primer caso se marcha un gran número de personas a la vez. Esa es la única diferencia. Todo el mundo nos va a tocar irnos. Pero cuando hay plagas, hay pandemias, se va mucha gente, 100, 200, en Estados Unidos 1000 por día, se mueren. Dice, si pudiéramos elevarnos con el pensamiento, de modo que con una visión de conjunto abarcásemos a la humanidad entera, esas plagas tan terribles no nos parecerían más que tormentas pasajeras en el destino del mundo. Claro, hacemos una desgracia, ¿no? 200 fallecen en el Perú, por decir ejemplo. 200 personas fallecieron en Perú, nos conmocionamos, ¿no? Pero si vemos a toda la humanidad, no somos más de 15.000 millones, no me acuerdo cuántos somos. ¿Qué son 200? No es el 000 punto, en estadísticas es nada, no es nada. Cuando lo vemos así en el macro, pero en el micro sí, en el micro porque es nuestra gente, algún familiar, un amigo, ¿no? Nos conmueve. Pero en el macro, bueno, Dios nos ve como en el macro, no nos ve como en el micro. Entonces para Él no morimos, porque el espíritu, como es inmortal, para Él no es una desgracia. La desgracia para nosotros que todavía pensamos de que la vida verdadera es la vida que estamos aquí en un cuerpo físico, y no la vida que estamos en el mundo espiritual. Por eso uno tiene que estar más preocupado cómo preparo yo mi siguiente etapa de mi existencia como espíritu cuando salga de este cuerpo. Y porque lo que te va a valorar para que alcances un nivel de una buena región umbralina, así como nuestro hogar, Santa Rosa, acá en Perú, Nazaret, que pues en Chile, así cada ciudad en el mundo espiritual tiene su nombre y su regidor. Entonces, ese va a ser qué virtudes me llevo, qué de bueno hice por el otro. No qué título tengo, doctor, abogado, no, yo era tal, era esto. Iba a clases espíritas todos los días, 8:30 estaba en clases. ¿Y qué hiciste por el otro? Nada. Entonces, ¿de qué te valió lo que estudiaste? No aplicaste. Porque todo estudio que se haga, especialmente estudio no sé, del mundo espiritual, es para que entiendas de que solo haciendo el bien vas a alcanzar los méritos para poder aspirar a elevarte espiritualmente y a entrar a un nivel espiritual cuando te tengo que partir. No, después no se quejen. Yo iba a clases de David y dice, ¿las plagas destructoras tienen alguna utilidad desde el punto de vista físico, a pesar de los males que ocasionan? Sí, dice, algunas veces modifican el estado de una región. Claro, puede modificar el estado de una región. No obstante, el bien que de ella resulta solo suele ser apreciado por las generaciones futuras. La plaga que estaba viendo en la India o en Argentina, las langostas. Lógico, arrasan todo el terreno y van a convertir un terreno que era fértil, un terreno árido. Entonces modifican estados. Dice, ¿las plagas no serían también para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las maduras necesidades? Los espíritus aclaran, dicen, o sea, las plagas son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia y de demostrar su paciencia y su resignación a la voluntad de Dios. Por eso no vayamos maldiciendo el COVID. Hoy día estaba, me compartieron un comentario de un premio Nobel de medicina, sí, que dice de que, por ejemplo, el COVID es una enfermedad, es un virus artificial, o sea, creado por el hombre, no es un virus natural, desmintiendo de que viene de un animal. Y se basa en esta teoría que tiene este científico, de que si fuera natural,
tendría influencia el clima. O sea, si ese se desencadenó en el tiempo de invierno, ese virus no le afecta el frío, más sí le afectaría el calor. Lo que pasa con la gripe, ¿no? La gripe sabe usted que viene cuando hay los cambios de clima, ¿no? En invierno todos nos resfriamos, pero en verano es muy raro que nos resfriemos, o sea, que comemos helado, porque el calor amortigua, aminora el índice de virulencia, los virus mueren con el sol, con el calor. Pero este virus vive del calor y vive del frío, porque en Estados Unidos Trump justamente dijo, ya viene el verano y con el calor ya se acabó la pandemia, o sea, se acabó el virus, pensando de que ese virus se comportaba con el virus de la gripe, ¿no? O de la influenza. Porque en Estados Unidos hay mucha muerte por influenza en invierno, pero no en verano. Pero resulta que este virus vino con abrigo y con traje de baño, porque se adapta al clima que sea. Por eso dice este científico que es creado por el hombre. Entonces ustedes me podrían decir, entonces si es creado por el hombre, entonces no es voluntad de Dios, es voluntad de Dios. Porque Dios permitió que esos científicos, en estos casos los científicos chinos, crearan eso. O sea, fueron instrumentos del plan de la planificación. Y nos lo comentó Milton, que es lo que Giovanna de Angelis le comentó a su vez a través de la unidad de Nivaldo, que la espiritualidad permitió eso para que la humanidad o sea, las grandes potencias entraran en bancarrota y no invirtieran en la Tercera Guerra Mundial. O sea, lo que ahora es una desgracia, ¿no? Lo que es una desgracia para toda la humanidad sería muchísimo peor si se hubieran tirado bombas atómicas, si hubieran malogrado con el sistema ecológico, hubiera muerto millones por mucho tiempo. Entonces, lo que vamos viendo acá es que todo tiene razón, pero todo es bajo la voluntad de Dios. A ver, ¿qué dicen? Las plagas, sí. ¿Es dado al hombre conjurar las plagas que lo afligen? Dicen sí, en parte. Aunque no como generalmente se entiende, muchas plagas son la consecuencia de la imprevisión del hombre. A medida que éste adquiere conocimientos y experiencia, puede conjurarlas, es decir, prevenirlas, si sabe investigar sus causas. Con todo, entre los males que afligen a la humanidad, los hay de un carácter general que forman parte de lo designa la providencia y cuya consecuencias afectan a cada individuo en mayor o menor medida. El hombre solo puede oponerles su resignación a la voluntad de Dios. Incluso estos males suelen agravarse por su indolencia. Siempre mencionan a ellos la voluntad de Dios. Kardec explica, dice, entre las plagas destructoras naturales e independientes del hombre, es preciso incluir en primer término la peste, el hambre, las inundaciones, las inclemencias del tiempo que destruyen el producto de la tierra. Nosotros hemos pasado hace 3 años, creo, fue el fenómeno del Niño, ¿no? La destrucción del norte, que ya debería estar reconstruido, pero la corrupción y la falta de capacidad de nuestros gobernantes todavía no. Pero ahora la van a reconstruir porque la han dado a Inglaterra la reconstrucción y ellos sí lo van a hacer. Ellos lo van a hacer. Pero no ha encontrado el hombre en la ciencia, en el trabajo del suelo, en el perfeccionamiento de la agricultura, en la rotación de cultivos y en las obras de riego, así como en el estudio de las condiciones higiénicas, los medios de neutralizar o por lo menos atenuar muchos desastres. Lo hemos visto en el norte. ¿Por qué nuestro vecino Ecuador no tuvo esas inundaciones? ¿Se acuerdan cuando pasaban que estaba Correa paseándose por los canales que habían hecho? Todo canales, todo está canalizado. Pero por ahí se fue el río. Y nosotros no tenemos ni un surco y el río arrasó con todo. Lógico. Entonces hay la previsión. Algunas regiones que octubre fueron asoladas por terribles plagas no se preservan hoy. Por consiguiente, ¿qué no hará el hombre a favor de su bienestar material cuando sepa sacar provecho de todos los recursos de su inteligencia, cuando el cuidado de su conservación personal sepa unir el sentimiento de una verdadera caridad para con sus semejantes? Todos los recursos de su inteligencia. Bien, hasta ahí el tema de las plagas. ¿Alguna pregunta? No, doctor, ninguna pregunta. ¿No preguntas? No. Vamos a las guerras. A ver las guerras.
Dice, ¿cuál es la causa que lleva al hombre a la guerra? Pregunta 742 del libro de los Espíritus. Predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual y satisfacción de las pasiones. En el estado de barbarie, los pueblos solo conocen el derecho del más fuerte. Por esa razón, la guerra es para ellos un estado normal. En cambio, a medida que el hombre progresa, la guerra se vuelve menos frecuente porque él evita las causas que la provocan. En caso de que la guerra sea necesaria, sabe humanizarla. Bueno, mientras más bárbaros sean, más atrasados eran, para ellos era el derecho del más fuerte, tenía derecho sobre el más débil, las guerras. Para mí los que van progresando, de todos modos hubo guerras, porque siempre querían imponerse, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Con Hitler, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, querían imponerse, ¿no? Ahora no, ahora ya al menos no ha habido guerras. Ah, no, todavía hay luchas, ¿no? Es un gran negocio de la guerra. Mucho dinero se mueve en la maquinaria industrial de la guerra. En la 743 dice, ¿la guerra desaparecerá algún día de la Tierra? Sí, por supuesto, cuando desaparezcamos nosotros. Cuando nosotros desaparezcamos, o sea, esta generación, no quiere decir que la humanidad va a morir, pero esta humanidad que somos nosotros, cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios, entonces todos los pueblos serán hermanos. Y me incluyo, ¿no? Nos incluimos todos nosotros, tenemos que pasar. Esta generación, la generación que sigue, la generación que sigue son 30.000 años, ¿sabes? Y la que sigue, 30 años más. 3, 4 generaciones, y ya está. Pasamos y entramos al mundo de regeneración, entonces ya no son nuestros hijos, sino nuestros nietos, nuestros bisnietos. Serán los que poblarán la tierra, y entonces va a cambiar, y la guerra desaparecerá. Pues las guerras eran por soberbias, por orgullos, tontos, ¿no? Los caudillos iban a la guerra por orgullo. ¿Ustedes sabían de que Bolívar le declaró la guerra a Perú? ¿Sabían eso? La gran guerra de la Gran Colombia, que Bolívar quería ser presidente vitalicio, quería unir todo. O sea, se le subieron los humos, que pretendió ser vitalicio, o sea, gobernar para siempre la Cámara. Y hubo una guerra con Perú, la guerra de con la Gran Colombia. Bueno, los caudillos, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo de la providencia al hacer que la guerra sea necesaria? La libertad y el progreso. Muchas guerras son por libertad. Lo permitía, Dios lo permitía. Por en Estados Unidos, yo estoy por Estados Unidos, ¿por qué tanto? Ahí está escuchando de Trump. Estados Unidos tuvo la guerra civil. La guerra civil casualmente fue por el norte contra el sur, por el tema, uno de los temas era la esclavitud. El sur quería conservar a los esclavos, porque era su mano de obra, barata, gratis, la esclavitud. Y el norte, las ideas liberales y progresistas de Lincoln, que después se fue asesinado también, quería la libertad. Pero todos esos movimientos, tanto de Lincoln como todos estos libertadores, han sido influenciados por espíritus buenos. En cambio, los opresores, los sanguinarios, los que querían dominar otros pueblos, influenciados por espíritus atrasados, espíritus malévolos, pero muy poderosos. En la 744 dice, si la finalidad de la guerra es alcanzar la libertad, ¿cómo se explica que a menudo queda como objetivo y por resultado la esclavitud? Dicen los espíritus, esclavitud momentánea para cansar a los pueblos, a fin de que lleguen más rápido a la libertad. Y en el 745 dice, ¿qué pensar de que provoca la guerra en su propio beneficio? Ese es el verdadero culpable. Necesitará muchas existencias para expiar todos los asesinatos que causó, porque responderá por cada hombre cuya muerte haya causado para satisfacer su ambición. Así, muchas existencias. Por eso los que piensan de que, por ejemplo, Hitler todavía está en el infierno, ahí quemándose, no, ya reencarnó. Y volvió a reencarnar, porque la reencarnación es cuando la persona es tan perversa, tan mala, no dura más que días, porque vive tan cargado del perispíritu de ese bebé, que primeramente el primer nacimiento es malformación, maullará como gatito y muere. Vuelve a reencarnar con enfermedades, con más enfermedades y enfermedades destructivas, para ir poco a poco liberando esa culpa por haber ocasionado
tantas muertes. Entonces, el que piense que los grandes asesinos están quemándose en el infierno, no. Más sufren cuando reencarnan, porque aparece sufrimiento, porque tienen que reencarnar con padecimientos terribles. Bien, hasta ahí el término de guerra. ¿Alguno pregunta sobre la guerra? No, doctor, ninguna pregunta. No hay pregunta sobre la guerra, te digo. Asesinato. Vamos a ver los crímenes. ¿El asesinato es un crimen ante Dios? Sí, un gran crimen. Porque el que le quita la vida a su semejante, trunca una vida de expiación o de misión, y en eso reside el mal. Mira, yo lo considero un gran crimen, porque cuando yo le quito la vida a una persona, entonces estoy truncando casualmente el motivo por el que esa persona está encarnada, que es una expiación, o sea, viene a sufrir las consecuencias de su mal comportamiento, sus errores de otra vida, o viene en misión a reparar su daño que hizo, o tiene una misión determinada, y yo, al matarlo, interrumpo eso. Ahí está la maldad. Y en el 647 dice, en el asesinato siempre existe el mismo grado de culpabilidad. Dice, ya lo hemos dicho, dicen los espíritus. Dios es justo. Juzga la intención más que el hecho. La intención más que el hecho. Disculpa a Dios por el asesinato cometido en legítima defensa. Mira, solo la necesidad puede disculparlo. No obstante, si se puede preservar la propia vida sin atentar contra el agresor, se debe hacer. Pues uno debe hacer hasta el último para no matar a la otra persona. Pero si ya mi vida está en peligro, puedo matar y no tengo culpa. Ante Dios no tengo culpa. El hombre es culpable de los asesinatos que comete durante la guerra. O sea, si nos llevan al frente de batalla, a los muchachos especialmente, nos llevan al frente de batalla, ahí que maten, y matan, diría, entonces yo me tengo que, estoy acarreando para mí culpas que tendré que pagar en el mundo espiritual. No, dice. Cuando está obligado a ello por la fuerza, pero eso quita que sea culpable de las crueldades que comete, en cambio su compasión le será tomada en cuenta. Tomada en cuenta. O sea, si yo vengo, la defensa propia, no solo en la guerra. Por ejemplo, ahora salió fue asaltado y en Tumbes y ya tuvo un problema acá en Lima y mató a uno, y Guayá volvió y mató a dos, porque lo estaban asaltando, entraba a una picantería, más o menos escuché la noticia y sacó su arma y entraron armados y cuando quisieron a ¡pum!, los mató. Defensa propia. Ahí cometió él un delito ante Dios. Si es en defensa de su vida y no está con armas y puede matarlo también, no tiene culpa mayor de la que ya hizo. La intención no fue matarlo, fue defenderse. Pero en cambio, si yo veo que el delincuente está de espalda, está indefenso realmente y le mete el balazo por la espalda, allí sí es un abuso de parte mía. La puta en la pierna. Hay puntos que tú te tienes que meter el balazo para matarlo, ¿no? Ante Dios, ¿quién es más culpable, el parricida o el infanticida? El parricida o el infanticida. Mata al padre o mata al niño. Ambos lo son por igual, pero todo crimen es un crimen. O sea, no hay que, Dios hace una diferencia si es el padre que mata o si es el hijo el que mata. ¿A qué se debe que en determinados pueblos ya adelantados desde el punto de vista intelectual, el infanticidio forme parte de la costumbre y esté consagrado por la legislación? Dicen los espíritus, el desarrollo intelectual no implica la necesidad del bien. Un espíritu superior en inteligencia puede ser malvado. Es el caso del que ha vivido mucho sin mejorar, solamente sabe. Por eso el desarrollo de un espíritu, la evolución de un espíritu se basa en la parte moral. Cuando yo le dije que hay asesores espirituales que pueden asesorar a estos genios del mal, de las guerras, eso, son espíritus sabios, son espíritus muy inteligentes, pero no han desarrollado su parte moral. Entonces, para ellos el destruir a otro
ser humano o muchos seres humanos no les inmuta, no tienen ese concepto de que están haciendo el daño, o haciendo mal. También se jactan de su intelectualidad. Entonces, el espíritu superior en inteligencia puede ser malvado, claro. Es el caso del que ha vivido mucho sin mejorar, solamente tiene conocimiento, solamente sabe. Hasta ahí el tema de la guerra, del asesinato. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. En el caso de los verdugos, ¿ellos son más o menos culpables? Bueno, pero están siguiendo. Ellos son normales, más culpables, porque pueden tener otro empleo. Ahí no los obliga. No es como en la guerra que te obligan a combatir, ¿no? Claro, también te puedes negar, porque también corres el peligro que te maten. También es otro camino, ¿no? Cassius Clay, por ejemplo, fue a la guerra y en ese tiempo ya era el musulmán, entonces la idea no era no matar. Entonces tuvo que cumplir su servicio militar y estuvo en la cocina, tuvieron de cocinero, ¿no? O sea, hizo su servicio, pero no agarró un arma. Eso fue una opción de él, que fue interesante, pues no mató. Pero vamos al hecho de que dices tú de que el verdugo se emplea, casi siempre son sádicos, ¿no? Son personas con, tienen esa personalidad de sádico para tener esos trabajos de matar. Se satisfacen viendo matar. Más cuando no le van a hacer nada, se lo va a matar porque ese es su trabajo, destruir al otro. ¿Alguna otra pregunta? Si una persona muere asesinada, no puede ser una forma de pago, tenía que morir de esa forma. Claro, o sea, no hay muerte que sea casualidad, no hay que yo estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. No, es hecho primero bajo la voluntad de Dios y dentro de un plan. Esa persona estuvo en el lugar donde le tenía que estar y si la persona mató, justamente iba a estar allí, entonces los espíritus ya planifican y aprovechan esa oportunidad para que esa persona muera de esa manera. Pero de todos modos iba a morir. De todos modos, si no era con la mano de Juanito, iba a morir con la mano de Pepe, ¿no? De todos modos iba a morir ese día. Tenía que morir. Porque tenía una deuda. Porque en vida anterior él había matado a otro. Pero ahora se puede, no necesariamente que sea muerte, o puede ser de otra manera, un cáncer, él lo afectó, pues el cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de pulmón, donde él afectó a su prójimo, en vida anterior tendrá que ser la lesión, el dolor que has infligido, se tendrá infligido. No necesariamente de la mano del otro. Una enfermedad es suficiente. En la pregunta 751, infanticidio, se refiere también al aborto que en países europeos con educación tan avanzada está permitido. ¿Podría ampliar un poco más la explicación? Pues no comprendo la inconsistencia entre mayor educación pero mayor crueldad. Es que lo que pasa, ha habido un desarrollo tecnológico en esas naciones, pero no moral. Ahí vemos un ejemplo de avances tecnológicos, tienen comodidades, tienen mucho dinero, pero la parte moral, la parte espiritual no. Ahí queda, ¿no? Son materialistas. Entonces, si hay una ideología materialista, un gobierno materialista, además todos los gobiernos son de línea de izquierda, socialistas, ¿no? Entonces, para ellos no existe el tema espiritual, no existe el espíritu. Entonces, y con la justificación que la mujer tiene derecho a hacer de su cuerpo lo que sea, no le interesa el derecho del nato, ¿no? Es una falta muy grave que tendrá consecuencias muy graves, muy graves. Para el abortero, para el que pagó, para el que la mujer que tuvieron que hacer, lo hicieron, todos tienen su dosis de culpa y todos tienen su dosis de castigo. Entonces no miramos a una nación por su progreso industrial, su progreso tecnológico, sino miremoslo a una nación por su progreso moral. Así lo mide el mundo espiritual.
Si es mi hora de morir y muero asesinado, ¿cómo queda el asesino? No, el asesino acumula deuda. Pero mira, cuando uno, por ejemplo, uno sale a la calle, ¿no? Salimos a la calle y ahí yo me pongo de ejemplo. Salgo a la calle y un delincuente me pregunta la hora, me quiere robar y yo inocentemente le digo, bueno, es tanto la hora. ¿Le gusta el reloj o le gusta el celular? Y dámelo y se lo doy. Yo no se lo doy, ahorita lo llevo. Cuando yo estoy por una cosa material voy a perder la vida. No, le doy. Estoy manejando el carro, va, tomo y le digo, mira, este tiene esta falla, así se ve que no tengo problema, no sea pegado. Pero hay gente bien apegada, hay gente pegada todavía a sus cosas, y entonces, no, mi celular, mi anillo, mi carro. Y el delincuente te manda el balazo, te manda el cuchillazo. A mí me asaltaron una vez, y me quisieron meter, en ese tiempo, hace años, me quisieron meter al carro, al baúl, porque querían la tarjeta, ese tiempo que estaban, y el tipo rastrilló, no me dejé, ya tenía la plata, ya porque más querían que llevarme a mí para yo sacar plata del café. Y yo, para el colmo, nunca me acuerdo los números. Y más si estoy nervioso, me iban a pegar duro, porque van a pensar que estaba ocultando los números y tenía varias cuentas, peor, ¿verdad? Entonces yo forcejeé con el delincuente, el otro decía, cuando ya tenía plata, pues allí había justamente, tenía un dinero, y rastrilló el arma. Y nada, no le salió una bala, y otra vez, y nada. El malo, tirarme en el estómago, iba a sufrir un balazo en el estómago y no pasó, no me tocó, no era mi momento. Pero nunca la resistamos. Vamos a hacer. Yo resistí y dije, no, este es mi reloj, este cosa, y el tipo me mandó el cuchillazo, me mandó el balazo. Y me mató. Mi espíritu sale, se desprende del cuerpo, que el cuerpo murió, y entonces yo me encuentro en el plano espiritual, pero allí al lado de mi cadáver. Y entonces allí entra dos caminos a seguir. Mi espíritu ya se desprendió, y sorprendido y asustado y enojado, veo cómo mi cuerpo se está desangrando. Y entonces en fracciones de segundo tengo que tomar la decisión más importante de mi existencia en ese momento. Vengarme o aceptar la voluntad de Dios. Si yo me vengo, o sea, digo, este maldito espíritu inmundo, lo que quiera decirle, me ha matado y todos los que están detrás de mí, que también todos los que tienen que depender de mí, los ha matado, realmente los ha matado a todos. Entra un odio y entonces ese odio te conecta con espíritus inferiores que te arrastran y te vas a los niveles inferiores por ese pensamiento de odio, querer matarlo. Y donde tendrás te prepararán, puedes demorar años, hasta siglos, para convertirte en un obsesor. Para que en la siguiente encarnación de este asesino, porque va a morir en algún momento, ya sea asesinado por sus propios pares o por la policía, o morirá de viejo en la cárcel, porque esos delincuentes continúan haciendo eso. Cuando reencarne nuevamente, ni siquiera en el mundo espiritual lo voy a buscar, cuando reencarne nuevamente, después de muchos años, el espíritu vengador se convierte en un vengador, un obsesor. El odio me ha alimentado todo ese tiempo. Lo sintonizaré y empezaré a hacer su obsesor, a atormentarlo, a ese encarnado, para hacer lo que se suicide, se destruya, para esa es mi venganza. Pero si decido en ese momento, bueno, es la voluntad de Dios, inmediatamente voy a niveles que me corresponden, porque ya al morir de esa manera, expié la deuda que yo tenía, porque seguramente en alguna existencia anterior yo hice el mismo daño a otro. Entonces me limpié de esa deuda y me permite ascender a mejores niveles. Eso pasa. ¿Y qué pasa con el delincuente? El delincuente pues sigue delinquiendo. Puede ser que no lo atrapen. Y si lo atrapan para la cárcel, pero lo que le pega a él en el mundo espiritual cuando desencarne, ahí recibe su castigo. Porque en la cárcel ellos entran y es como su casa, ¿no? Se adaptan, están bien acostumbrados a ese tipo de vida. Bien, ¿otra pregunta?
¿Será un crimen si en la actualidad con el COVID no se da a las personas las condiciones necesarias para vivir, sea de los doctores o o el gobierno, o, bueno, yo le agrego a esto, o hasta los mismos familiares, ¿no? Que descuidan hasta sus propios, a los enfermos, ¿no? En sus hogares. De Si hecho, o es un sea, crimen, si es un crimen, sí, es considerado un crimen, por ejemplo, las autoridades nuestras que están, por ejemplo, corruptos. En lugar de comprar, haber comprado lo que deben comprar, por lucrar y han comprado cualquier cosa. Te presenta una mascarilla que tenía que comprarla en 95 y te mandan la mascarilla simple. Y por culpa de esa mascarilla se enferman médicos y mueren. Es culpa que va acumulando, tiene una cuenta ahí abierta, va acumulando, y después va a ser el resultado cuando pasa el mundo espiritual. Si la justicia humana no lo va a tocar, se protegen entre ellos o lo hacen muy bien, pero la justicia divina no se puede proteger a nadie, porque allí no hay que, no sabía, o lo dice, perdónenme, no paga las consecuencias, inmediatamente paga las consecuencias. dice, si alguien asesina a alguien y es encarcelado en el mundo espiritual, ¿también es castigado? No te escucho, no te escucho. Dice, si alguien asesina bueno, si alguien asesina y es encarcelado en el mundo espiritual, ¿también es castigado? Claro, la cárcel humana no es algo que esa persona que cometió el crimen se arrepienta. Se arrepiente realmente en la cárcel, ya fue a la cárcel, se arrepiente, tiene un choque espiritual, pues las cárceles son visitadas por hermanos evangélicos, también hermanos católicos que van hablando y tratando de evangelizarnos. Pongamos que tuvo su choque espiritual y, porque hemos visto, hay ejemplos así, y cambias, se arrepiente y comienza a hacer el bien. Cuando desencarne ese asesino, va a ir al mundo espiritual inferior, no puede ir al mundo espiritual, la región supralinas, porque ha cometido un crimen. Sin embargo, en el mundo espiritual inferior, por el bien que haya hecho, después de la muerte que hizo y el arrepentimiento que fue sincero, irá a refugios, que son edificaciones, son zonas protegidas dentro del mundo espiritual inferior para no ser atormentado por otros espíritus, porque ha conseguido por el merecimiento estar allí, donde se preparará para sus siguientes reencarnaciones. Pero no puede ir a un nivel bueno porque tiene una falta muy grave, el chile de lastre, no le permite elevarse, volitar por ahí esas regiones más elevadas, ¿no? A ver, ¿no más? Dice, el asesino, a pesar de su maldad, también sufre porque el hecho de matar le es familiar, debido a que alguien le mató la estima cuando era niño. ¿Merece también nuestra compasión? Es que todos los, este gato que está haciendo maromas acá, todos los que si nosotros vamos a ver la vida de cada una de estas personas, vamos a ver que tienen hogares disfuncionales, o han sufrido abusos, han sufrido todo, pero tampoco eso justifica el que hagan daño a otros, ¿no? Porque cuando el espíritu es bueno, por más que pasa esas pruebas difíciles se logra imponer y sale la persona buena. O sea, no de todos los lugares así marginales hay gente mala, hay gente buena también, y muy buena. Yo conocí gente muy buena de Puerto Nuevo, una zona bien difícil, conté la experiencia de Alberto Soto. Pero siempre es digno de compasión, sí, nosotros tenemos que compadecernos hasta del mayor asesino, porque es un enfermo del alma, es un espíritu enfermo que tiene que ser encerrado, porque no es peligroso para la sociedad, tampoco es sí, te perdono, anda y sigue, no, tampoco eso, tiene que ser regenerado, tiene que haber mucho cuidado con estas personas porque son espíritus muy rebeldes.
muy rebeldes. Entonces, por ejemplo, cuando alguien mata, sí, la pena de muerte, la pena de muerte. No, no podemos matar, eso no. Podemos encerrarlo de por vida, que es bastante. Es peor castigarlos así. Una cárcel de por vida. Si vos estás encerrado 4 meses con la comodidad de la casa, es lo que estás encerrado en una habitación de 4x4 o compartiéndolo con 4 personas más. Ese es el castigo. Entonces, ese es el castigo. Pero pensar de vengarse, la sociedad tiene que vengarse matando, no. La pena de muerte debe ser abolida de la humanidad, ¿no? No tenemos derecho a matar. ¿Hay alguna nación que está progresando espiritualmente en la actualidad? Miren los resultados, pues. Los resultados al árbol bueno se le conoce por los frutos buenos. Pero las naciones todavía todos estamos dentro del mundo de la expiación y sufrimiento. Todavía hay atismos, hay iniciativas en naciones de tener más protección a los animales, por ejemplo, ¿no? La protección al medio ambiente, hay movimientos, hay naciones que indican eso, pero como hay naciones también atrasadísimas, los de Oriente, atrasadísimas, ¿no? Son primitivos prácticamente. Pero empecemos por nosotros, pues nosotros tenemos que dar la muestra, ¿no? Dice, las violaciones en niños y mujeres, ¿por qué suceden? Lo que pasa, doctor, que usted debe tener su micrófono, su volumen bajo de su celular, porque yo lo tengo acá todo levantado No, y, todo. ¿sí? Las violaciones en niños y mujeres, ¿por qué suceden? No solamente niños y mujeres, hay violaciones en general. Una violación, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué una persona es violada? Porque en su vida pasada fue violador. Ley de causa y efecto. En alguna de sus existencias anteriores fue violador. O sea, no hay nadie violado porque sí. Porque si no sería un espíritu nuevo. Porque hay intentos de violación y no se consuman. Entonces la persona que ha sido violada, que es terrible, ¿no? Tampoco es para justificar. No te va a ver, a ti te violaron porque te lo merecías, o si quisiste te debía pasar. No, para eso no está la cosa. No, al que violador hay que castigarlo bien, severamente. Y más si es un niño. Encima de un crimen. Entonces ahí solo dicen, hay que la pena de muerte, salen los políticos, sale todo el mundo a gritar, pena de muerte. No, vivo. Déjenlo vivo y castigado de por vida. De por vida. Entonces, si han violado, es porque tenía que ser violado. Si Dios lo permitió, porque ahí es donde entra la duda. ¿Y Dios por qué lo permite? ¿Dios por qué? No existe Dios. Es fácil decir no existe Dios. Dios lo permite porque ese niño, esa niña, esa mujer o ese hombre tenía que ser violado porque hizo eso en su vida pasada. Dios no castiga, no elige. Tú vas a ser violado, tú no. Sí. Es la ley de causa y efecto. Ok, no hay más preguntas, doctor. Muy bien. Vamos a ver si avanzamos un poquito más. Doctor, ¿y usted se acuerda de esa anécdota que pasó Chico Xavier en un juicio que liberó, había un par de amigos que mata a un amigo, a un compañero, ¿se acuerda? Y a Chico Xavier lo llaman para que él atestigue, o bueno, diga por el espiritismo qué cosa pasó, y por medio de él, el hijo de la familia que estaba tratando de meter preso al compañero, el hijo le dice a los padres que lo perdonen, ¿no? Que Sí, era esa el es una momento, película. es una La película. película se llama Las madres de Chico Xavier. ¿Cómo? Las madres de Chico Xavier. A las madres de Chico Xavier, sí. Es una película, está en YouTube también. Las madres de Chico Xavier. Ya. Un caso real de Brasil, en la cual la justicia tomó como prueba de liberación a un acusado de asesinato la unidad y la carta recibida a través de la medida de Chico Xavier. Fíjense. ¿Por qué? Porque el juez era espírita, pues. Por eso le dio validez a esa prueba. Y cuando hicieron la prueba grafológica, dijeron que la firma, ese documento, esa carta,
era la misma de la del finado. Hasta eso, mira esa realidad que tenía sus hijos Xavier, podía ser una firma igual, porque el espíritu era el que firmaba, ¿no? Vean la película, las madres del chico Xavier. ¿Ya? Muy bien, vamos al tema, este cortito, crueldad, dice. ¿Se puede relacionar el sentimiento de crueldad con el instinto de destrucción? Es el instinto de destrucción en lo que tiene de peor, porque si la destrucción es a veces una necesidad, la crueldad nunca lo es. Siempre resulta de una naturaleza mala. Por eso vamos viendo, si yo tengo que en la guerra disparar y matar, si ya tengo sometido al enemigo, es una crueldad torturarlo. Entonces ya es parte mía, no es parte de lo que de mi defensa propia ni por mi país, cualquier excusa. Estoy diciendo, soy no cruel. ¿A qué se debe que la crueldad sea el carácter dominante de los pueblos primitivos? En los pueblos primitivos, como tú los llamas, dicen los espíritus, la materia prevalece sobre el espíritu. Esos pueblos se entregan a los instintos de los irracionales, y como no tienen otras necesidades más que la vida del cuerpo, solo piensan en su conservación personal. Es eso lo que generalmente los torna crueles. Además, los pueblos cuyo desarrollo es imperfecto se encuentran bajo el dominio de espíritus igualmente imperfectos, con lo que simpatizan hasta que otros pueblos más adelantados vienen a destruir o debilitar esa influencia. Es parte de la imperfección, entonces, la crueldad. La crueldad no deriva de la ausencia del sentido moral. Dicen los espíritus, di que el sentido moral no está desarrollado, pero no digas que está ausente, pues existe en principio en todos los hombres. El principio moral existe entre todos. Ahora, el nivel moral es otra cosa, porque lo que antes era una parte de la sociedad, tener esclavos dentro de la moral, inclusive la iglesia, entonces normal que un esclavo, no, como tuviera tu perro, veía tu esclavo. Entonces, esa moral de ese pueblo era permitido. Y ese sentido moral es el que más tarde hace de ellos seres buenos y humanitarios. A medida que la moral va cambiando, entonces ya se convierte ya algo inmoral el tener un esclavo. Existe pues en el salvaje, como en el principio del perfume, que está en el germen de la flor antes que ésta se abre, ¿no? Esa es la paralelo que hacen, ¿no? En el salvaje está la moral, pero está en bruto. Igual como ese perfume que vas a utilizar está en la flor, hasta que se abra, o sea, hasta que logren sacar los esencias. Kardec nos dice, todas las facultades existen en el hombre en estado rudimentario o latente. Se desarrollan según las circunstancias que le resulten más o menos favorables. El desarrollo excesivo de algunas detiene o neutraliza el de las otras. La sobreexcitación de los instintos materiales sofoca, por decirlo así, el sentido moral, así como el desarrollo del sentido moral debilita poco a poco las facultades puramente animales. Entonces nosotros nos vamos alejando de la animalidad, de ser reptilianos, a medida que vamos desarrollando una moral. Y la moral nos trajo Cristo. Jesús nos trajo una moral, amar al prójimo como a sí mismo. Eso es una moral. Y en base a eso, tiene para construir todo un árbol, porque amar al prójimo significa no ser orgulloso, no ser vanidoso, no ser soberbio, no ser mentiroso, no ser y no ser. Y eso va construyendo una moral, porque la moral es el conocimiento del bien y del mal. Y la moral va desarrollándose para el bien. Dice, ¿cómo se explica que en el seno de la civilización más adelantada a veces se encuentren seres tan crueles como los salvajes? Dentro de la moral que tenía el partido nazi, los alemanes, para ellos estaba bien exterminar. El exterminio era parte de su moral. No estaba mal, no estaba mal visto. Es más, ellos buscaban la forma de poder matarlos más rápido, menos gasto y más éxito. Y tú les preguntabas a ellos, ¿pero por qué hacen eso? Porque ellos decían de que están haciendo la justicia, en excusa, ¿no? Contra los asesinos de Jesús, ¿no? Después empezaron con los judíos, después empezaron con los gitanos, después con los minusválidos, después con los homosexuales, y cada cosa que querían limpiar la sociedad de todas estas taras, entre comillas, que existían. Y esa era su moral. Y aplaudida por millones, ¿eh? Y seguida por millones.
Dice, del mismo modo en que un árbol cargado de buenos frutos encontramos algunos que se han malogrado, esos seres son así, si así lo quieres, salvajes que de la civilización solo tienen la apariencia. Son lobos perdidos en medio de las ovejas. Espíritus de un orden inferior y muy atrasados pueden encarnar entre los hombres adelantados. Y como le explicaba lo que hacen, que para darle la última oportunidad a todos esos infiernos, por decir un nombre, todas las regiones inferiores, fueron vaciados. Reencarnaciones de todos estos son espíritus de orden inferior muy atrasados, encarnando en hombres adelantados. Con la esperanza de adelantar ellos mismos, en la idea de esa, que confundidos con las personas que ya tienen más marcada esa moral, pudieran influenciarse. No obstante, si la prueba es demasiado pesada, la naturaleza primitiva predomina. ¿Y lo que está predominando? Lo que está predominando. Por eso hay mamás que se asombran, ¿cómo puedo haber parido a este hijo cuando es una persona tan mala? ¿En qué me equivoqué? No, la naturaleza de ese encarnado, es el espíritu que tiene ese encarnado, es un espíritu malo. Y por más que han querido ayudarlo, dándole buenos ejemplos, no, se impone esa naturaleza primitiva. La sociedad de los hombres de bien será algún día expurgada de los seres malhechores, dicen los espíritus. La humanidad progresa. Esos hombres dominados por el instinto del mal y que están fuera de lugar entre las personas de bien, desaparecerán poco a poco, así como el mal grano se separa del bueno cuando pasa por la criba, pero para renacer con otra envoltura. Entonces, ¿cómo tendrán más experiencia? Comprenderán mejor el bien y el mal. Tienes un ejemplo de ello en las plantas y los animales que el hombre ha sabido perfeccionar, desarrollando en ellos cualidades nuevas. Pues bien, solo después de muchas generaciones, el perfeccionamiento es completo. Muchas generaciones, o sea, muchas reencarnaciones, ese espíritu va a llegar a un perfeccionamiento en la imagen de las diferentes existencias del hombre. ¿Eh? O sea que como nosotros somos espíritus perfectibles, o sea, tenemos que ir a esa perfección, el que es un maldito ahora, que es un criminal, que es un cruel, llegará el momento, después de muchas encarnaciones, con sufrimiento, porque tampoco le viene fácil, con sufrimiento, irán depurándose, irán mejorando, hasta llegar a ser personas de bien. El ejemplo que da Kardec dice, el criminal, el psicópata, el asesino masivo en una encarnación que muere al mundo espiritual, no se arrepiente, sufre, pero tiene que reencarnar nuevamente, lo obligan a reencarnar, ya en la siguiente encarnación no será el mismo criminal serial, asesino serial, sino será un criminal. Por ahí mató, por ahí delinquió, irá a la cárcel otra vez, castigado por la justicia humana, en el mundo espiritual otra vez sufrirá y no se arrepiente. Porque no pretende aquí al mundo espiritual para arrepentirse, no se arrepiente. El espíritu sigue en su maldad, para volver a reencarnar, pero cada vez con más limitaciones, con enfermedades físicas, con enfermedades morales, ¿no? Si es un asesino, le quitan la mano, viene con mano lisiada, o viene sin mano, pues hay gente que nace sin mano, hay gente que nace con parálisis, evitándole para que ese espíritu no tenga los medios para poder seguir dañando. Ya no fue asesino serial, ya no fue asesino de algunos, ya es el ladrón. Con todo al mundo espiritual, que ahí sí hay condiciones de poder arrepentirse, porque ya no tiene crímenes. Y entonces el mundo espiritual se arrepiente y le dan otra oportunidad, viene a reencarnar y ya no tiene la mal, se depuró. 3, 4 encarnaciones se fue depurando, fue mejorando. Y el malvado que fue hace 7, 8 encarnaciones anteriores va a ser el santo en la 9ª encarnación. Porque somos perfectibles. Vamos mejorando cada encarnación. Ahora tú puedes decir, pues yo en esta encarnación no quiero hacer nada. Ese es un espíritu neutro que pierde la oportunidad, pero tendrá que repararla y sufrir mucho cuando reza un espiritual, porque aparece una oportunidad.
Perdiste 300 años, que vas a tener que pasarlo en el mundo espiritual inferior, que no quisiste aprovechar esa oportunidad, pues hay que aprovechar la oportunidad, haciendo el bien, siempre haciendo el bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. ¿Ninguna pregunta? A ver, acá, perdón, acá dice, los espíritus que vienen, que tienen una crueldad innata, antes de venir, ¿les instruyen para que no actúen así? El ejemplo, ya lo contesté con el ejemplo. Hay espíritus que no se arrepienten. Estos espíritus que han reencarnado ahora, en estos 20 años, desde 2000 hasta acá, y mucho antes, son espíritus que no se arrepentían, estaban en el mundo espiritual como espíritus inferiores, pero de baja nivel moral, pero los obligaron a reencarnar. O sea, no se arrepienten, tienen que arrepentirse para poder ellos ir mejorando. Pero te estoy hablando, mira, 7 reencarnaciones, estoy hablando casi 2000 años. 2000 años de ese espíritu para por fin llegue a liberarse de todas esas culpas y sea ya un hombre pro, un hombre bueno, una mujer buena. El malvado se cansa de la maldad no porque se da cuenta que ser malo es malo, sino porque se aburre de hacer mal. Que hizo tanto mal que no le encuentra satisfacción al hacer mal. Y entonces ahí aprovechan los espíritus buenos, familiares de estas personas que están en esos niveles, para meter sus ideas de cambia, arrepiéntete, cambia. No queda abandonado. Pero hay voluntad del espíritu aceptar esa ayuda. No pueden agarrarlo e imponerle la ayuda. Él tiene que pedir la ayuda. La película de Drogas se ve el ejemplo. Cuando ya en las últimas fuerzas que tenía André Luis, le hizo la barba, la ropa estaba toda destruida, y le pasó solamente 8 años, alimentándose de hierbas y tomando barro y agua en esas regiones inferiores. Recién se acuerda de Dios, que su mamá le había enseñado de Dios cuando era niño. Pero la educación que tuvo en la universidad de educación materialista había descreído de Dios, se ha hecho ateo, Dios no existe. Pero recién allí es ayudado. O sea, los espíritus, por más buena voluntad que tengan, no pueden ayudar al que no quiere ser ayudado. Cuando uno dice, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Has pedido ayuda? No. Entonces, ¿por qué quieres que te ayude? Jesús nos dice, pide y se te dará. Pero si no pides, no eres capaz de pedir. No, me dice a mí, usted ore por fulano de tal. ¿Y tú oraste? No. Pero usted lo escucha. ¿Y cómo dice que va a escuchar a mí, que soy yo? Teléfono directo, tengo ora tú también, yo te ayudar con la oración. Pero no me tires todo el fardo a mí. No es porque no lo quiera hacer, ¿no? Podía despertar a las 4 de la mañana porque orase, porque me había comprometido a orar con una persona, y me había olvidado de dormir, y me despertó el espíritu, y yo digo, ¿por qué me despierto? Tú dijiste que ibas a orar. Sí, de razón, a orar. Ya no dormí, ya. Me pongo a orar y ya no dormí. Ya, 4 de la mañana. Ahí hice mi siesta, ya no. Muy bien, queridos hermanos, terminó la clase. Mañana continuamos las clases. Seguimos los temas. Vamos avanzando bastante rápido, ¿no? El duelo, la pena de muerte. Ahí vamos a hablar sobre la pena de muerte. Y después entramos a la ley de sociedad. Estamos en la 6ª ley. Muy bien. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga a todos, que Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Mañana.